que el cine hace visible lo que desde las instancias de poder es invisible, ¿no es cierto? Podría interpretarse que el cine juega un rol de denunciante de injusticias por medios no necesariamente marcados en procesos legales. Entonces, ¿qué impactos socioculturales y ético-políticos puede traer esta visibilidad para una nación, para las comunidades afectadas y para las instituciones estatales? El cine hace visible lo que en otro contexto, en las instancias del poder, es invisible. A ver, el cine visibiliza, y a mí me parece que tiene la fuerza suficiente a través de la imagen en movimiento de mostrarnos el horror de manera directa y que podamos reconocer lo que en otros espacios no podemos reconocer, y el cine nos lo muestra de frente de manera muy sincera y muy abierta. Lo importante es hacer un reconocimiento de esos buenos testimonios, porque no podemos tampoco caer en la banalidad a través de la imagen. Tenemos que hacer un reconocimiento de esos testimonios que se han dejado a través del cine, y ya todos lo sabemos que hoy por hoy en el siglo XXI el poder de la imagen es fundamental. De hecho, para mis procesos pedagógicos estoy utilizando ya los documentales que vengo construyendo, y también ya comencé en el tema del cortometraje para que se conviertan también en un testimonio acerca de lo que yo pienso, de la mirada que yo hago a través de lo que, a través de, digamos, de lo que yo hago, tanto en el campo del guión como de la dirección. Y vamos a ver, es una forma que yo tengo para leer, interpretar la realidad y dar testimonio ante los otros, y a mí el cine realmente me ha hecho reconocer mis miserias y mis limitaciones y dar testimonio de ellas de manera personal y llevarla a la academia también. Muy bien, muchas gracias. Bien, para Juan Manuel. Gracias. En su largometraje aborda diversas etapas de la violencia en Colombia. Usted lo contaba, pues, fundamentalmente tres, señalando el papel de los partidos, el papel que juegan los guerrilleros, que juega el narcotraficante, que juegan los sacerdotes, y pues llama mucho la atención ese, digamos, ese punto más alto lo coloca usted, me parece a mí, en los sacerdotes, o en la iglesia, o en la religión, qué sé yo, ¿cómo sabría explicarlo allí? ¿Cuál es el propósito de presentar precisamente ese punto como el más álgido en su largometraje? Pues principalmente lo que creo que algo en común que tienen todos los proyectos audiovisuales que hemos visto hoy es que todos parten de algo que motiva muy profundamente a cada uno de los realizadores. Pues nadie puede hacer una película si no está muy motivado. Entonces, los temas religiosos siempre me han interesado, y más allá del interés personal por el tema religioso, buena parte de las explicaciones académicas también que se dan de la violencia es a través de la resignificación de lo sagrado a través de los hechos violentos. Estaba eso, y en últimas también había una facilidad narrativa que para poder pasar por los tres periodos, lo que había en común era ojo, no es lo único que había en común, pero digamos que un elemento que me gustaba, que me atraía y que había en común en los tres eran personajes religiosos pues, muy protagónicos en la vida política de la época, y también sobre todo permitía que a través de la visualización de esos tres personajes también se dieran visiones opuestas, se pasara de ambas orillas. Por supuesto, esta parte que vimos es la parte donde el conservador es el malo, luego pasamos a donde el conservador es el bueno, y luego pasamos a donde ninguno es bueno ni malo, que esa era esa. Por supuesto, habría que ver la película entera pues para poder entenderlo, pero esa es la razón. Si tuviera que completar esa película, usted dijo a lo último que no sabemos en qué violencia estamos ahorita, más o menos usted calcule cuál sería completar esa película con esa cuarta parte.
Y ¿qué habría que completar? Depende hasta dónde, ¿no? Depende, es que digamos, yo tengo una facilidad y es que yo estoy trabajando sobre periodos históricos que ya han pasado y ya están analizados. Para trabajar sobre lo que sucedería después habría que ver hasta dónde se puede, porque de una u otra manera lo que sucede es, después de la violencia narcotraficante, es el narcotráfico en el poder. Lo que pasa es que esa es más compleja, ¿no? Muy bien, gracias. Para Jorge Andrés, pues usted nos contó todo lo que se ha significado para usted la fotografía, cómo su mamá lo indujo realmente, o prácticamente su vida vivió en medio de la fotografía y el video. Y ahora, en este momento, después de la producción de la película, después de todo lo que ha vivido y lo que significa, creo yo, para usted el cine, ¿qué recomienda a los cineastas que están trabajando asuntos de violencia? Usted lo pone en términos muy duros, me parece a mí, muy personalmente, con todo respeto lo digo. ¿Usted qué le recomienda a la gente que está trabajando cine, que está iniciando en el cine para representar, digamos, estos asuntos de violencia? Yo creo que lo que recomendaría es lo que yo he visto que hace falta, y es desligarse de las tendencias, de lo que esté generando, el boom que se esté generando audiovisualmente. Se empiezan con unas narrativas que se empiezan a repetir y a repetir y a repetir y caen como en una moda y descuidan de pronto lo que se quiere contar y cómo se quiere contar. Estamos en un momento muy especial de la humanidad y es tener estos aparaticos. Esto es un dispositivo que a cualquier persona, a cualquier edad, lo acerca al mundo de poder capturar imágenes, de capturar momentos. Y ya los muchachos desde muy jovencitos tienen este poder en sus manos, pueden desarrollar historias muy íntimas, porque yo creo que aquí en Colombia tanto la violencia, la desigualdad social nos ha tocado a todos, y ellos pueden dar cuenta y pueden dar fe de eso. Podemos crear una nueva narrativa de cine, un cine social, un cine real, un cine que rompa mucho más allá de querer ser famoso y colgar algo en un muy buen festival y ganar dinero. Tenemos una responsabilidad como sujetos sociales, todos y cada uno, de contar nuestra historia y no darle esa responsabilidad a los que siempre nos han contado la historia y nos han cargado con tanto veneno. Entonces le hago una siguiente pregunta que me parece muy interesante. Usted que vivió de frente la guerra, este conflicto, así como nos lo muestra, y uno escucha en este nuestro país, pues unas confrontaciones tremendas entre, digamos, entre el perdón y el castigo. Entonces, ahora que hablamos de proceso de paz, ¿usted considera que es bien importante el perdón, o que estos personajes que han cometido actos tan violentos como usted nos narra de las FARC y otros actores armados reciban pues castigos duros, fuertes, o más bien es perdonar y cerrar esta página de la historia? Bueno, trataré de ser lo más prudente para responder, porque pues recuerden que aún sigo siendo militar activo y hay situaciones de las que yo no puedo hablar. Lo que yo voy a decir es desde mi punto de vista. Esto no introduce nada al Estado ni a la opinión del Ministerio de Defensa, es mi opinión personal. Cuando usted dice va a perdonar, usted tiene que estar dispuesto a que va a perdonar. Cobrar diente por diente, ojo por ojo, pues de nada sirve. Así le hubieran puesto 7.000 cadenas perpetuas a los hombres que me dispararon, así los hubieran lacerado, les hubieran hecho lo que fuese, a mí no se me hubiera devuelto un solo segundo de dolor, ni mi pulmón hubiese vuelto, ni nada. Absolutamente nada hubiera cambiado. Lo que hubiera cambiado era tal vez volver a generar un discurso más de odio de parte de la familia de quienes me hicieron esto, y seguir pues con esta paga en sangre. Yo aposté a perdonar, a mí nadie me pidió perdón, pero aposté a perdonar porque necesitaba liberarme de ese peso, necesitaba liberar a mi familia. Mi hermano estaba muy muchacho en esa época, tendría 15 años, y pues me supongo que por la excitación de su edad quería matar y comer del muerto, y pues al hablar yo de perdón desarmaba yo a mi propia familia como principal célula de la sociedad. Y en todos los procesos de paz, suene bien o suene mal, creo que se tienen que
tragar muchas dosis de impunidad, porque lo que queremos es un basta ya. Entonces, yo prefiero ver a quienes a quienes combatí en algún momento, hombre, hablando y no disparando. Yo creo que es que las ideas se deben hacer así, ese es el camino para las ideas, habladas, dialogadas, que podamos debatirlas, no imponer mi idea a través de una bomba, ni una mina, ni un secuestro, ni un asesinato selectivo. Muy bien. Esta pregunta, y ya para dejar a ustedes los micrófonos para que también puedan preguntar, y estaba para los tres. Y comienzo con algo que también decía acá el doctor Martín Agudelo. El cine es una oportunidad única para desnudar nuestras vergüenzas. Sin embargo, como sucede en todas las artes, pues no es tan fácil llevar al cine muchas de nuestras vergüenzas, y a veces todo el mundo, digamos ustedes que son los expertos, son muy cuidadosos, como decía Jorge Andrés, en qué es lo que se pone en pantalla. Pero ¿ustedes creen que el cine es una herramienta que realmente nos contribuye a mejorar nuestras condiciones, nuestras relaciones en este país, o a veces podría ser también un camino para exacerbar los ánimos? ¿Ustedes cómo lo ven? Comencemos por el doctor Martín Agudelo. Mi mirada es muy positiva. Yo creo que el cine es un referente artístico muy importante de denuncia, de diagnóstico, no para exacerbar, sino precisamente para eso que estoy diciendo es necesario que tengamos que hacer como sociedad, y es hacer un diagnóstico y denuncia, y no podemos tapar las cosas tan graves que han sucedido entre nosotros. Yo me siento tranquilo en ese sentido. De hecho, el cine me ayudó en parte para yo comprender parte de la indiferencia en la que me he movido por tantos años, porque he sido uno entre tantos de los miles y millones de indiferentes que integran esta sociedad colombiana. Pensaría yo que el cine es un dispositivo tanto de denuncia como de cambio social, y se puede utilizar para el bien o para el mal. Hablando del cine y de la propaganda, lo que hicieron Goebbels, lo que hizo Stalin, lo que emanó en la Guerra Fría, de cómo al manipular el cine se manipulaban los pensamientos, las ideas, incluso los comportamientos. Por eso lo decía ahorita, de que estamos en un muy buen momento de hacer un cine muy ético, muy responsable, pero eso es por parte, creería yo, que los nuevos jóvenes que están estudiando esto desde cualquier carrera. El cine no, más bien el cine empata con todas las carreras, es decir, un magistrado, cineasta, un militar haciendo cine. Entonces, es a una hora. Truffaut decía en 1954 que él intuía que el cine del futuro iba a ser hecho por muchachos, narrando sus primeras historias de amor, su servicio militar, sus primeras peleas, y siento que el cine le puede aportar a la memoria histórica de la nación, a esas futuras generaciones, lo que fue haber vivido en esta Colombia, lo que fueron nuestros cambios, a qué nos llevaron a cada uno de nosotros como individuo, a los desplazamientos forzados, el no poder estudiar, el tener que exiliarse de Colombia, irse a estudiar al extranjero porque sencillamente pensabas diferente. Narrar eso y dejarlo como un legado, como un sello de lo que no se puede volver a repetir, de cómo es de fácil iniciar una hoguera social y echarle candela a través de muchos medios y decirle a los pueblos: hey, no volvamos a caer en eso, no volvamos a repetir más décadas de sangre y de dolor. Y creo que el cine pues es un camino efectivo para ello. Pues yo creo que efectivamente el cine es y debe ser una herramienta de cambio, pero partiendo del hecho de que la primera persona que tiene que cambiar es el que lo hace. Si la película que la persona va a hacer no está poniendo en duda y poniendo en cuestión o haciendo
no sé, un proceso de investigación o de autodescubrimiento. Si uno mismo no hace eso, pues está haciendo eso, son productos de consumo o de propaganda en cualquier manifestación que haga. Entonces, todo cine que se haga con sinceridad, esto va a sonar también como bastante rosa, pero es cierto, todo cine que se haga con honestidad va a cambiar a alguien, para empezar al que lo hace. Y seguramente si lo hace con honestidad va a ir teniendo procesos en los cuales que lo van a llevar seguramente a buen puerto, y esto es del cine y cualquier manifestación de las artes, pues cualquier arte que se haga desde el alma, pues. Bueno, pues yo quisiera mirar si algunos de nuestros oyentes acá tienen alguna pregunta en particular. Bueno, muchas gracias por los materiales presentados. Yo veo muy promisorio el trabajo del profesor, ya quiero verlo, poderlo ver terminado. Y a propósito de la pregunta que le hacía a Ari, digamos como para retornar a la conversación que teníamos en la mañana sobre el espíritu hegeliano, porque pues es muy fuerte que le preguntes cuál va a ser la cuarta parte cuando el búho de Minerva emprende el vuelo al amanecer, ¿no? Entonces, pues habrá que esperar a que la historia, a que él pueda, digamos, hacer su reflexión sobre el momento histórico actual. Y también quiero ver el material que nos presenta Andrés, pues ya lo quisiera ver completo. Estoy enamorada de tu mamá. Pero sí, no, pues una hembra, o sea, me probó tu mamá. Pero bueno, la pregunta, realmente sí tengo una pregunta para el magistrado, y es que, claro, a través del cine o de cualquier producto mediático, los realizadores, digamos que tratan de leer un espíritu y narrar un pensamiento de una población. Y la lectura que hace usted, pues claro, es al lugar, o sea, de qué jueces nosotros como ciudadanos, o cuál es el juez que nosotros tenemos como ciudadanos en la cabeza, el juez colombiano o los jueces colombianos, los magistrados, y pareciera que estamos decepcionados o desesperanzados. Y no solamente los jueces, los abogados, imagínate todos estos escándalos, estas defensas de unos procesos que uno espera pues que haya un fallo que creemos justo, y finalmente lo que hacen los abogados es ganar tiempo para que se pierda. Bueno, en fin, estos escándalos ya los tenemos, sí, ya los tenemos harto discutidos, pero mi pregunta es, usted como magistrado, ¿tenemos esperanza? Porque lo que yo veo en el material que nos presenta es que como que usted tampoco tiene mucha esperanza. ¿Deberíamos nosotros tenerla, esperar una justicia ordinaria respetable en Colombia, o con la muerte de Carlos Gaviria Díaz, pues ya nos echamos la bendición? Bueno, felicidades. Una disculpa, no pude ver el corto, espero tener la oportunidad de verlo después, entonces una disculpa, por favor. Me llamo Mauricio Pilatowski, soy mexicano, profesor en la UNAM, y mi pregunta, tómenla como alguien que viene de afuera, que de pronto se encuentra con un mundo al revés, un mundo un poco kafkiano. Como presentan, y ayer también lo sentimos en las mesas que estuvimos platicando sobre el asunto, como se presenta el conflicto en Colombia para alguien que viene de afuera, es como si fuera un cataclismo, como si tembló, como si hubiera habido un terremoto, como si fuera un acto donde no hay responsables, ¿no? Pues parece que todos están inmersos en un conflicto donde nadie se va a hacer responsable. Esa es la sensación que transmiten, ¿no? Entonces,
y cuando los veo lo que ustedes presentan aquí, presentan una situación terrible, pero tampoco hay responsables, ¿no? O no sé, y esa es parte de la pregunta, si está ahí el responsable no declarado, ¿no? Y son preguntas muy concretas. La primera, ya puedo decir, mi querido amigo, ¿no?, el magistrado, pues sí vemos la violencia judicial de un sistema neoliberal, ¿no? Y yo le haría la pregunta concreta: si le llega a su juzgado civil un orden de desalojo, que no es sin corrupción, perfectamente legal, pero hay que desalojar a una persona pobre que no pudo pagar una hipoteca, pues hay que ejecutar la sentencia. Entonces, no hay que, podríamos echar la culpa a muchos, pero ¿qué haría? ¿Desobedecería la ley o dejaría a una familia pobre que no pagó la hipoteca en la calle? Esa es una pregunta directa, un poquito con la idea de cuando hace uno una película, ¿dónde se posiciona? Y no conozco el rango, comandante, no sé cuál sea el rango, ¿perdón? Al sargento al sargento una pregunta. Usted ahora es miembro de las Fuerzas Armadas. Recibe usted mañana una orden que tiene que regresar al campo de batalla y matar a una persona de las FARC, vamos a poner eso. Es una orden, usted está en servicio, tiene que obedecer la orden. Entonces, un poco no entiendo el diálogo, ¿no? Porque me dice usted, hay que pacificar, pero si usted recibe una instrucción de ir mañana a hacer una acción dentro de sus funciones, yo no lo estoy juzgando a usted personalmente, pero tendría que acatar la orden, ¿la acataría o diría no? ¿Sí me explico? Porque si no, a mí me confunde mucho, parece mucho de conciliación, pero, y no conozco el ejemplo, pero por eso la dirijo a ustedes. Usted recibe de alguna forma un mandato judicial en un sistema injusto, hay que acatarlo, ¿no? Si no, la justicia caería en eso. Y si usted recibe una orden de hacer lo que se tiene que hacer, pues entiendo que lo haría porque sigue en el ejército. Dejo la pregunta en el aire y perdón, lo último que quiero es ofender una cosa así, es una pregunta desde afuera para comprenderlo, porque si no, yo quedo muy confuso. Gracias. ¿Quién más va a hacer alguna pregunta? Bueno, mientras tanto, creo que podemos responder. Ay, Mauricio. ¿Ah? Mauricio. Enorme confusión. Ay, muchas gracias por su pregunta. Paula, muchas gracias por su pregunta. Hay esperanza, es su pregunta. A ver, este ejercicio que yo hice tríptico de una dama extraviada es, digamos, la expresión de algo muy personal, muy sentido, muy vivencial. Me sale del corazón y da cuenta también de un proceso también de investigación que yo he emprendido sobre la justicia como ideal para diferenciarla de lo que es justicia, institucionalidad. Tengo claro en el guión que hay una justicia que fue cooptada por un poder mezquino, corrupto, y que precisamente al ser cooptada se alejó de algo que finalmente se constituye, yo creo, en el referente de esperanza para la justicia y se llama la libertad, la última oportunidad. Recuerdo a Eduardo Galeano en El derecho a soñar, cuando de manera tan hermosa expone en El derecho a soñar que solo justicia y libertad, hermanas gemelas condenadas a vivir separado, solo en la medida que se reconcilien podrán hacer algo y la justicia podrá encontrar
ese norte. Cuando yo hice la última parte de Enorme Confusión y yo vi la justicia de Cuernavaca, quise diferenciar la justicia de Cuernavaca, que es una justicia muy autóctona, muy especial, que tiene su espada de una forma muy especial como señal de efectividad, de garantía, más no de ostentación del poder, a diferencia de la justicia de V de Vendetta, en donde V de Vendetta precisamente la tiene que volar, hacer volar y explotar porque no tiene ninguna esperanza. Yo ahí quise crear una distinción y yo vi que hay una libertad que le interpela y la justicia en un determinado momento, ya después de sentirse manoseada, asqueada, siente que la libertad, que fue su víctima, y la libertad en sentido individual, le está dando esa oportunidad, pero ahí está la condición humana y estoy yo reflexionando y ese es el estado, digamos, por el que estamos pasando y con la crisis estoy hablando también de manera personal, no represento la institucionalidad para efectos de la respuesta y en ese momento cuando yo precisamente elaboré la última parte, la justicia pregunta, y si le falla, porque siente que hay algo que efectivamente le genera la última oportunidad que no la tiene una justicia como la de V de Vendetta, pero la pregunta sigue y es abierta, pero créame Paula, no renuncio a la esperanza, pero me siento muy confundido en este momento. Quiero desde dentro, pero viene Mauricio con su pregunta, tratar de hacer las cosas bien, porque yo como juez aplico la ley, soy aplicador de ley, pero también trato de interpretar y mirar cómo en mis procesos hermenéuticos de interpretación, porque yo tengo que respetar unos mínimos de orden, de seguridad, de igualdad, miro cómo trato de hacer las cosas bien y ya sigo con Mauricio con tu pregunta. Mauricio, tengo que ser muy sincero, en el estado de cosas que tenemos actualmente, estoy realizando un camino, un recorrido, pero yo me siento desgarrado porque muchas veces en mis procesos de aplicación de ley veo que lo que yo hago no se concilia con ese ideal de justicia que yo estoy buscando. Entonces tú me dices, ¿harías el lanzamiento? Es que doy la orden de lanzamiento si el lanzamiento se ajusta a esas reglas que yo debo de aplicar y luego de tratar de mirar si puedo evadirlo y a la luz de una principialística constitucional y no lo puedo hacer, tengo que dar la orden y tengo que hacer ese voto de ese reconocimiento y esa confesión con todo el dolor del alma, porque si no, yo me tengo que salir de la justicia institucionalidad, pero tengo todo el derecho a que como ciudadano, en el ámbito de acción con los otros, por fuera de ese espacio del despacho judicial, tengo todo mi derecho a hacer mi proceso de catarsis, también de confesar mis pecados, porque todos los días, vea Mauricio, cuando yo voy, por ejemplo, en el taxi, y entonces inmediatamente, por ejemplo, un taxista sin saber que yo soy juez y me dice, ¿cómo le parece usted? Usted tiene pinta de abogado, cuénteme, ¿usted qué piensa del cartel de la toga? No, como estamos, definitivamente esto no va para ningún lado y yo me preocupo demasiado y todo esto hace que yo genere reflexión, que desde la academia yo proteste, denuncie, pero también trate de proponer algún tipo de solución, pero no es nada fácil. Hola, doctor. Entiendo o trato de comprender bien tu pregunta, no hay ningún lío con ello. Doctor, yo creo que esta película es la fusión de diversas catarsis que he vivido en mi vida como individuo, no como militar. Esta no es la apuesta a la narrativa de un militar, ni pretendo hablar ni del Estado ni sus instituciones. Es una narración muy íntima de un muchacho de barrio que se inserta en esto. Ahora bien, de acuerdo, pues ya la legalidad de cómo es
un herido en combate dentro de las fuerzas militares, yo no puedo ir al campo de combate. Yo tengo que ya estar en actividades del cuerpo administrativo. Si bien hay una ordenanza constitucional para mí que es en todo momento, las 24 horas del día, y es la defensa de mi nación, tanto del territorio como de su gente, nuestro pueblo. En dado caso de algún agente generador de violencia que ponga en riesgo la vida de una persona o de muchas personas, pues mi deber constitucional siempre va a ser actuar ante ello. Los militares funcionan bajo unos lineamientos que son las órdenes lógicas e ilógicas. A mí ni a ningún militar hay alguien quien le pueda ordenar, vaya y me mate a esta persona. Hay unas órdenes lógicas y el militar ni siquiera actúa por órdenes. Se daría esa neutralidad de una posible amenaza cuando esta persona está representando una amenaza latente, o sea, en flagrancia. Está haciendo alguna actividad que está poniendo en riesgo la vida de los demás o la infraestructura de la nación. Pero si bien esta película no pone punto ni se recarga sobre ninguna orilla ideológica o institucional, era lo que queríamos hacer y nos fue muy difícil la escritura. Ya le digo, soy militar, hago parte de una estructura muy fuerte, muy señalada o muy aplaudida, dependiendo desde dónde se le mire. Y tener esa carga para mí era un problema en la escritura de la película y fue de donde nos quisimos salir. Es simplemente, como les dije, la historia de un muchacho de barrio que como cualquier otro pudo haber terminado tanto en las FARC, los paramilitares, el narcotráfico. El hecho fue de que su ascenso, su escalamiento social fue a través de la violencia. Y esa es otra de las tesis de la película, que los jóvenes pobres en cualquier sociedad del mundo son los que van a nutrir los campos de batalla. Es su oportunidad. Pensar en una universidad pública cuando tienes 16, 17 años y venir de sectores socioeconómicamente deprimidos es muy difícil, porque te piden un ICFES, unas pruebas de estado demasiado altas para muchachos y muchachas que están desde muy niños trabajando dentro de unas dinámicas y narrativas sociales muy violentas de su entorno, tanto académico como de su hogar. Pensar en la universidad privada de pronto en mi época era un absurdo, porque los créditos en esa época eran impagables. Entonces, lo primero que se nos ofrecía a los muchachos en esa época, rápido y para allá, eran las armas. Desde cualquier punto, idea o desde cualquier institución, eran las armas nuestro escalamiento social. Y es algo de lo que quería hablar, a pesar de que soy militar, crea que pues era una voz en primera persona. Y lo que les ha hecho, no queríamos de que se contaminara con ninguna idea institucional ni de discursos pues estatales ni nada de eso, doctor. Gracias. Sí, claro, con mucho gusto. Pues me encantaría que viera toda la película en algún momento. Se la puedo enviar cuando esté finalizada. Es que ahorita que la doctora decía que la quiere haber terminado, yo también la quisiera haber terminado, todavía no está. Hay un tema, con el tema de los culpables, sí, yo sí en la película sí llego a puntos, obviamente no se tratan con nombres propios, pero si uno trata de hacer como alegorías de dónde están y quiénes son. Y eso se ha vivido mucho ahora que el proceso de paz está tan candente. Hay una, y creo que de eso también se trata de la película, de alguna manera con la ignorancia histórica se juega con la buena fe de muchos. Hay mucha buena fe, hay mucho apasionamiento y apasionamiento del bueno por causas que la mayoría de la gente ignora de dónde vienen. Y suceden cosas tan complicadas pues como que se ataca al uno por ser militar, o se ataca al otro porque si hizo cierta película es comunista. O sea, míreme la pinta a ver si soy comunista. Pero termina uno siendo comunista por tratar de recuperar una memoria histórica. Entonces, básicamente los que están detrás de ese juego, de esos comunistas, son los que están preocupados de que no se sepa quién es, ¿correcto? Había un tema muy interesante, y para cerrar con lo de las tierras, que teníamos alguna vez una conversación, que uno decía que el punto álgido del proceso de paz es las tierras. Vamos a devolver las tierras que se robaron. Entonces dicen, claro, las que robaron este año. Entonces uno dice, no, las que robaron, otros dicen, no, los últimos
15. Y entonces yo le decía a otro profesor, le decía, si vos me lo preguntás, por lo menos hasta 1948. Me decía, ¿cómo se te ocurre? Pues claro que se me ocurre, porque ahí empezó el robo de tierras y ahí empezó el problema. Ahí está el problema y eso hay que tocarlo. Pero entonces inmediatamente suena pues la internacional y sale la banderita y entonces uno es comunista por decir eso. Eso no es comunismo, eso es justicia. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Ni una más? Bueno. Entonces yo particularmente pues agradezco al doctor Martín Agudelo Ramírez, a Juan Manuel Acuña y a Jorge Andrés Giraldo por estar aquí pues con nosotros. Vamos a dejarlos en la voz de nuestra presentadora. Gracias. Bien, bueno, yo creo que ya podríamos pasar acá a la sala para invitar al padre Fernán González para que nos haga los comentarios del panel de hoy. Recordemos, el padre Fernán González es doctor en historia, ha sido investigador del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP por más de 40 años y es autor del libro Poder y Violencia en Colombia. Gracias, padre, por hacernos estos comentarios. Bueno, buenas noches. Bueno, me parece, para empezar, yo creo que agradezco mucho haber visto esas dos contraposiciones y los comentarios de pues, doctor Martín Agudelo, pero me quiero referir más que todo a los trabajos de Juan Manuel y Jorge Andrés, porque precisamente yo creo que ilustran de alguna manera lo que hemos venido haciendo en este encuentro, que eran los desafíos de la memoria. Y yo encuentro, digamos, que ambos autores de manera distinta ilustran los desafíos que hemos afrontado en estos días. Por un lado tenemos la memoria a partir de una propia experiencia, una experiencia valiosísima, aterradora, valiente, de mucho coraje, me parece, que es muy vivencial y que muestra una serie de lecciones, digamos, la capacidad de cierta resiliencia, precisamente exactamente en contra de lo que dice el profesor, muestra precisamente que no estamos condenados al fracaso y a la muerte, sino que es posible, a partir de esas experiencias tan terribles que hemos vivido, empezar a construir y a pensar en positivo, que es lo que yo creo que nos muestra el desafío que nos estamos afrontando cuando hablamos de memoria histórica, sobre todo del uso político de la violencia. Pero precisamente pues, el trabajo de Jorge Andrés también me llama mucho la atención, porque entre otras cosas se parece mucho a algunos de mis trabajos previos sobre Iglesia y Estado. Una de mis especialidades de la vida pasada fue dedicarme a leer todos los discursos de Monseñor de San Ezequiel Moreno, cuya canonización tratamos de boicotear de todas las maneras, pero fracasamos, mostrando un poco la cruzada antiliberal, porque uno de los puntos fundamentales de la pugna que yo trataba de señalar antier, en mi charla, era precisamente el problema de la lucha contra la modernidad, que es un poco el marco contextual en que se realiza la primera violencia, la violencia de los años 50, la violencia bipartidista. Y es más o menos lo que nosotros solemos hacer, una interpretación histórica de una experiencia, pero es una experiencia más, voy a decir, un poco más libresca, digamos. Uno estudia, digamos, a San Ezequiel Moreno, a Monseñor Builes, a Laureano Gómez, y la violencia, la Gaitán, y uno lo mira desde los libros, desde la reconstrucción, es una reconstrucción histórica. Así que ambos se acercan a la memoria, pero de manera muy distinta. Uno es la memoria muy vivencial, experimental, y otro es una memoria leída e interpretada desde ciertos modelos. La lucha, modernidad,
iglesia mundo moderno, iglesia y mundo liberal, que es la primera violencia. La segunda violencia no sé cómo la trató porque no hemos visto eso, pero la idea presidente nuestra era mostrar cómo la violencia colombiana, para entenderla, hay que mirarla, digamos, de manera diferenciada, desagregada, diferenciando unos periodos de otros para tener, digamos, un relato de sentido. Digamos, es un poco sentido a una experiencia, que lo que llama la atención, digamos, aquí es, hay una experiencia y hay una aproximación de cierta elaboración un poco teórica, histórica sobre la violencia. Son dos momentos que y prácticamente, si se quiere, que un poco resumen casi todo el trabajo que hemos hecho estos 3 días, en que empezamos, digamos, de un acercamiento más filosófico un poco al tema de la violencia, empezamos a mostrar cómo se vio la violencia en las comisiones de paz, en las comisiones de estudios, cómo se ha visto, digamos, la violencia a través de los relatos históricos de la violencia, cómo se ve, por ejemplo, la relación entre construcción del departamento del Valle y el psicoanálisis, cómo se ha visto de diferentes maneras, por ejemplo, el testimonio de la Guerra Civil Española y sus víctimas, o sea, lo que nosotros vivimos. Las dos presentaciones de hoy muestran un poco ese contraste entre dos maneras de acercarse a la memoria, una memoria experimentada, de la manera más brutal, perdónenme, y otra es un poco la mirada un poco más del intelectual, un poco más académico, que mira desde cierta distancia y trata de interpretar los hechos vividos de una manera que dé sentido un poco. Y esa es la labor que nos reunió aquí en estos 3 días, fue esa, tratar de ver un poco el uso político de la memoria, qué se recuerda, qué se olvida, qué se transforma y para qué. Y esa labor que nos convoca, ese trabajo que nos convoca a ver el uso político de la memoria, es particularmente importante en el momento que Colombia está viviendo los días actuales. El momento electoral un poco oscurece el tema, pero de todas maneras estamos abocados a afrontar el tema de la implementación de los acuerdos, sea con un presidente de derecha, de izquierda, de centro. De todas maneras yo creo que vamos a estar enfrentados al problema de cómo vamos a hacer para construir un mundo a partir de la experiencia vivida. Yo no tengo la percepción de catástrofe. Yo, por ejemplo, en ese sentido, yo creo, trabajando los trabajos con Daniel Pecó, hemos hablado mucho la capacidad de resiliencia, que dice, una de las cosas que Pecó insiste es que nosotros estamos viendo una paradoja entre orden y violencia perpetua en Colombia, pero lo que llama la atención a Pecó es que Colombia nunca se hunde, es decir, nunca fracasa del todo, tampoco arregla los problemas del todo tampoco, pero no fracasa. La pregunta es, ¿por qué fracasó Colombia? Que es un libro que acaba de publicar. Yo creo que no. La pregunta es, ¿por qué no fracasó del todo? ¿Y por qué no arregla tampoco los problemas del todo? Y es un poco el desafío que nos plantea. Pues nosotros hemos estado bastante involucrados en el proceso de negociación. De alguna manera hemos estado alimentando la discusión, alimentando a los comisionados de paz. Y hemos estado muy involucrados también en el tema de la reconciliación, de la paz territorial, de la implementación de los acuerdos. Y eso es un poco la labor que tiene la Comisión de la Verdad, pero nosotros hemos venido trabajando en esa línea hace mucho tiempo. Y el desafío que tenemos es cómo dar sentido a la experiencia que hemos vivido, pero no un sentido catastrofista, caótico, sino un desafío de cómo construir a partir de ahí. Para mí, digamos, el proceso de paz que hemos vivido no es la solución a los problemas, pero es un paso hacia adelante. Nosotros, cuando empezó la negociación de paz, nunca pensamos que íbamos a llegar a lo que llegamos. Es decir, tampoco hemos llegado muy lejos. Tenemos una meta un poco casi inalcanzable, pero la visión mía no es tan catastrofista. Yo creo que estamos dando pasos hacia adelante, estamos caminando, sabiendo, construyendo, buscando salidas. Y yo creo que Colombia tiene, lo que decíamos nosotros en términos coloquiales, siempre tiene sacarle el combo al palo. O sea,
nunca arreglamos los problemas del todo, tampoco los discutimos del todo, y vamos sacándole la comba al palo para buscar soluciones gradualmente. Y por eso a mí me llama la atención una de las cosas que dijo el profesor Agudelo, dice que la última oportunidad, yo creo que no hay nunca últimas oportunidades, siempre hay una más, siempre hay una más. Lo que nosotros hacemos, estamos en un momento de cruces de caminos, pero siempre podemos dar un paso adelante, siempre podemos, la historia siempre da segundas, terceras o cuartas oportunidades, no hay una última oportunidad. Es decir, hemos escrito una historia sangrienta, complicada, compleja, pero la página siguiente de la historia está por escribirse. Y esa no nos va a tocar a nosotros, probablemente, nos va a tocar a ustedes. Porque nosotros ya estamos de salida de ese paseo, pero a ustedes les toca construir. A ustedes les toca construir y escribir la siguiente página de la historia, y eso es lo que los llamo a excavar. Bueno, muchas gracias. Gracias al padre Fernán González. Yo invito ahora a uno de los directores de la investigación y del evento, al profesor Delfín Grueso, para que hagamos el cierre del panel y el cierre también del simposio. Bueno, gracias a los directores de las películas. Interesante, conmovedor, desafiante lo que ustedes han mostrado aquí esta tarde. Gracias a Ari por la moderación, gracias a Rodrigo y a Nayansi por la acogida, a la Universidad Autónoma por servirnos aquí de casa y acogernos en este simposio. Y a nombre de Carlos Andrés, el codirector de la investigación, y de todo el equipo de profesores que llevamos ya en este año y medio, reiterar nuestros agradecimientos a los profesores invitados nacionales, a Paula, a Jefferson, a Fernán González, a Alberto, que ya se fue, a Martín Agudelo, a Sergio Subiría, que nos abrió el evento con su conferencia, a Zoé, que ya asumo que está camino al aeropuerto, a Ricardo, a Mauricio. Y hemos aprendido, los artículos que hemos escrito se han revolcado todos. Y gracias a ustedes por todos los aportes que nos han hecho. También esperamos haberlos revolcados a ustedes también sus cabecitas, sobre todo los que no son colombianos, haberles dado una inmersión en este país que ustedes no acaban de entender. Tampoco nosotros lo entendemos, eso por eso no me preocupen, pero por eso estamos en lo que estamos. Este caos, es decir, nadie lo ha dicho mejor, yo creo, que el título ya de más de 20 o 25 años de Orden y Violencia. Lo que dice Daniel Pecot al comienzo de Orden y Violencia es eso. Todos los esquemas que hay para entender, al menos los dos dominantes que hay para entender, los países latinoamericanos. En Colombia se quiebran todos. Aquí hay un magnífico equilibrio, un único equilibrio, un loco equilibrio entre orden y violencia, entre una estabilidad institucional en medio de una matazón horrenda. Y además somos el país más feliz del mundo, uno no tiene esta locura. Es decir, somos masoquistas, somos locos y no alcanzamos a entendernos. Yo creo que el desafío, y sobre todo cuando entramos en encrucijadas de paz como estas, y se abre una esperanza, ¿no? Es decir, el presidente Pepe Mujica decía, yo no puedo creer que Colombia vaya a votar no a la paz. ¿Qué pueblo va a decir? Le preguntan, ¿quiere la paz? Y va a decir no. Bueno, pues sí, dijimos que no. Esas son las cosas que en Colombia hay que, es decir, desafían el entendimiento. Es decir,
eso del realismo mágico de que hablaba García Márquez, eso es cierto. Aquí la literatura no tiene que inventar nada. Aquí la realidad sobrepasa la fantasía y la convivencia con la muerte. Alguna vez yo con un académico gringo que fue a México, a la UNAM, invitado, y se hizo amigo de un empleado de la UNAM que lo invitó a su pueblo a un cumpleaños del hijo. Y entonces él me contó todo lo que vio. Venía del mundo norteamericano a México y vio unas cosas en México y lo dejaron aterrado. Y me las contaba. Yo le decía, eso no es nada. Entonces le conté a una colombiana y ahí sí que el tipo se cayó de espaldas. Es decir, nosotros hemos inventado unas cosas especiales. Es decir, pero tenemos, yo sí creo, y ahí sí contra García Márquez, y estoy de acuerdo con Fernán González, esta terquedad de la vida y esta pulsión de vida en Colombia, siempre hay una segunda, tercera, cuarta oportunidad. De hecho, García Márquez también lo decía, ¿no? Es decir, los niños siguen naciendo, la imaginación sigue abriéndose camino, la política que nos tiene tan arruinados sigue creando también caminos de salvación y caminos de tercerías. Y digamos que aquí también las teorías políticas, aquí también todos los sólidos se disuelven en el aire. Y yo creo que es un desafío. Los que estamos acá dentro de este manicomio llamado Colombia, tenemos siempre la tarea de entendernos y buscar caminos. Y que ustedes no nos entiendan no es nada raro, porque tampoco nosotros nos entendemos. Por eso no se preocupen. Pero digamos que la academia tiene la obligación de buscar caminos. Y claro, uno va y consume teorías en el primer mundo y en otros contextos latinoamericanos, y viene acá y acá todo se desenfoca. Pero eso nos obliga a crear y a pensar en esta encrucijada presente y en nuestro deber ético como académicos. ¿Qué hacemos? Yo creo que lo que hemos hecho desde el pasado miércoles, ayer y hoy, sobre todo ayer fue muy intenso el trabajo, y hoy también, ha sido eso, revisarnos permanentemente el discurso, confrontar permanentemente nuestro discurso académico y a ver qué le decimos a la sociedad. Estamos de todas maneras en la Torre de Marfil. Los profesores, por muy comprometidos que estamos cómodamente sentados en un cubículo. No tenemos este olor a pólvora y a carne que nos presenta el documental, que es crudo. Es decir, los académicos arriesgamos la palabra, el prestigio, la credibilidad, pero no el pellejo. Y por eso tenemos que ser mucho más respetuosos y sensibles por la gente que de verdad arriesga el pellejo. Porque el drama real, nosotros lo captamos en cifras y en teorías y en categorías. Pero allá afuera está esa Colombia hirviendo en el hambre, en la injusticia, este país, el país más feliz del mundo. Eso no sé cómo harán para medir eso a mí nunca me han preguntado, para comenzar los que hacen eso, para saber si... Nunca me han preguntado eso, como tampoco nunca me han preguntado por qué voy a votar, pero yo sé que eso siempre lo va. Pero sobre todo, el punto es que este es el país más feliz del mundo, según no sé qué índice de medición que hay por ahí, no sé qué medidora de la felicidad, pero lo que no podemos olvidar es que es el tercer país más inequitativo del mundo. Y que este país tiene unas desigualdades sociales estructurales, terribles. Y que aquí el problema de la tierra sigue siendo el detonante, sobre todo porque cada violencia y cada guerra ha sido una contrarreforma agraria, una reforma agraria hecha a balazos, a expulsión, y tenemos más refugiados que Sudán y que muchos países en guerra del mundo. Entonces, hasta los académicos cómodamente sentados leyendo a Rawls o a Derrida o a Habermas, estamos en medio de un barril de pólvora, y de cuando en cuando tenemos que volvernos a pensar el mundo en que estamos hablando. Nos encanta leer a Heidegger, claro que sí, o a Hegel, pero afuera está la balacera. Y además, por ejemplo, ahora, este proceso de paz no solamente no tuvo el apoyo de la gente, no solamente no hubo un respaldo masivo, nunca hubo una fiesta, como por ejemplo la que hubo con la caída de la dictadura de Rojas, o con el plebiscito del Frente Nacional, que masivamente la gente salió a votar de una manera no a la violencia de 20 años, de 15 años,
bipartidista, y fue un momento mágico, ahora no lo hubo. Pero además el país está polarizado políticamente y esos acuerdos de La Habana están muy embolatados. El próximo gobierno, sea cual sea, va a ser muy complicado que ese logro se concrete en algo. Y bueno, pero ahí estamos. Tenemos la obligación de seguir buscando salidas. Bueno, gracias a ustedes por la asistencia y por la paciencia. Gracias a los profesores invitados y a los profesores del equipo también por la paciencia. Yo creo que a ustedes casi nunca los han invitado a un simposio y les han sacado la leche como lo hemos hecho aquí. Es decir, hemos sido bastante abusivos con ustedes, pero nos encanta haberlo hecho. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces damos por terminado el panel y el simposio. Agradecemos su asistencia y participación. Feliz noche.